Bienvenidos a nuestro programa y hoy vamos a hablar algo especial sobre la oración y voy a decir por qué. Creo que estamos en una época en que debemos usar las mejores armas que Dios nos dio para actuar como hijos de Dios, clamando al Señor por todas las necesidades que hay alrededor nuestro. No solo por el problema de las enfermedades, del coronavirus y de todo eso, pero creo que tenemos que orar mucho por nosotros, por la vida que tenemos que desarrollar en nuestra propia casa, por el trabajo que se desarrolla desde la propia casa. Y creo que la oración mueve montañas, la oración mueve la mano de Dios para que las cosas sucedan. Y entonces creo que debemos hacer un énfasis bastante fuerte en la oración. Así que yo quiero tratar un punto hoy, y en la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5 y versos del 16 al 22 leemos esto. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes de Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba y aférrense a lo bueno, y eviten toda clase de mal. Ustedes me dirán, todo eso está enmarcado en la oración, y voy a decir sí. Pero voy a mencionar una cosa bien importante. La palabra oración en el Nuevo Testamento, la que más se usa es una palabra griega que es proseuchomai. Y lo quiero que entendamos esta palabra por una razón. Porque aunque en nuestras Biblias es traducido por oración, el sentido completo de la palabra es tener conciencia de que estamos delante de Dios todo el tiempo. Ya sea que estemos hablando o que no estemos hablando. Pero creo que es importante que nosotros nos demos cuenta de que cuando hablamos de oración, estamos hablando de un tema que implica una relación personal con Dios y una acción de nuestra parte para tener esa relación con Él. La palabra proseuchomai habla de comunión, de relación. Así que la palabra oración no significa necesariamente estar hablando. Y creo que implica también tiempos de silencio, implica muchas otras cosas más. Pero permítanme mencionar algo. El apóstol Pablo, en el verso 17, por cierto, es el verso más chiquito de la Biblia, dice, oren sin cesar. Eso quiere decir, oren las 24 horas del día sin dejar de orar en ningún momento. Y ustedes me van a decir, eso sí está complicado. ¿Quién puede pasar orando las 24 horas del día? Pero otra vez vuelvo al concepto de la palabra oración, proseuchomai. Significa tener la conciencia clara de que estamos en una relación con Dios y que Dios está siempre con nosotros. Bajo ese concepto, creo que tenemos que ejercitarnos en la oración, porque no es solo cuestión de ponernos a orar en un momento determinado, es algo mucho más profundo y más amplio. ¿Cómo podemos nosotros pasar 24 horas en oración? Pues el principio es, vamos a pasar 24 horas en la presencia de Dios. Y nosotros sabemos que Dios está con nosotros siempre. ¿Recuerdan las últimas palabras de Jesús? Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hay una presencia de Dios en nosotros en todo momento. Dios no se ausenta de nosotros, está con nosotros las 24 horas del día. Eso significa que el hecho de orar no es otra cosa que tener una comunión permanente con Dios. Ustedes podrán decirme, pero yo tengo que trabajar, tengo que pensar, tengo que dedicar mi mente a muchísimas cosas y muchísimos asuntos que tienen que ver con trabajo, asuntos que tengo que resolver, trabajo que tengo en mi casa, trabajo que tengo fuera. Todo eso forma parte de nuestra vida diaria, pero eso no impide que tengamos una relación con Dios de 24 horas. Quiero decirles algo que creo que tenemos que aprender.
Hay un principio, y es que el ser humano es tripartito, es espíritu, alma y cuerpo. Y nosotros podemos manifestarnos de manera diferente con el cuerpo, con nuestra mente y con el espíritu. Es decir, nosotros podemos estar trabajando y al mismo tiempo que trabajamos hacemos algún tipo de ejercicio, un movimiento, y eso no quita que nuestra mente pierda su enfoque en lo que estamos haciendo. Lo mismo ocurre con el espíritu. Cuando nosotros estamos en el espíritu, estamos orando en silencio. Nuestro espíritu, independientemente de nuestra mente, está en una comunión con Dios. Dios nos dio espíritu. Recuerdan que cuando hablamos del pacto, el pacto consistía en que Dios nos daba un nuevo espíritu y nos daba su espíritu, de tal manera que nosotros tengamos una comunión permanente con Dios. Así que nuestro entendimiento tiene que ser claro de que podemos estar en comunión con Dios las 24 horas del día. Y por eso es que el apóstol Pablo nos dice a nosotros que oremos sin cesar, en todo momento. Y déjenme decirles, cada vez que Jesús nos incita o nos invita a orar, está usando la misma palabra griega, proseuchomai. Por lo tanto, cuando nosotros vemos la oración es un asunto de todo el tiempo, porque es un estado de comunión con Dios pleno. Yo quiero explicarles algo, porque la primera pregunta es ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo independizar mi espíritu de mi mente? ¿Cómo puedo hacer? Miren, una cosa que a mí me ha sucedido y es un buen ejemplo de la gracia que Dios me ha dado en relación a las lenguas, porque las lenguas no solamente las podemos hablar, también se piensan. Y entonces yo puedo orar en el espíritu, en lenguas o en silencio, a Dios, mientras estoy trabajando. Y tengo una conciencia plena. Así separo mi mente de lo que es mi espíritu. Muchas veces yo estoy trabajando y tengo un poco de música de fondo. Y la música estimula mi espíritu. Entonces, mientras estoy haciendo una cosa, puedo hacer otra. Yo quisiera darle algunos pasos. Voy a mencionar 7 pasos que nosotros podemos dar para poder orar las 24 horas del día. Es decir, estar claros en eso. El punto número 1 es el reconocimiento claro, y quiero que ustedes tomen nota de esto. El punto número 1 es el reconocimiento de que Dios siempre está con nosotros. Recuerdan la promesa de Jesús, yo estoy con ustedes todos los días. Entonces es importante que nosotros sepamos eso. La segunda cosa es, hay tiempos para hablar con Dios, pero hay tiempos en silencio. Pero eso no quiere decir que perdamos la relación con Dios. Es más, el silencio nos puede servir a nosotros para meditar. Y el aspecto de meditación puede permanecer espiritualmente adentro de nosotros mientras trabajamos. Creo que es importante que nosotros vemos eso. Entonces, reconocer que Dios está con nosotros es la primera cosa. La segunda cosa es que nosotros podemos disfrutar la presencia de Dios en silencio o mientras trabajamos. Nuestro espíritu está en comunión con Dios. Número 3. Debemos desarrollar la conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Qué significa esto? El principio es Dios está con nosotros, pero no todos nos damos cuenta. A veces no sentimos a Dios. El no sentirlo no quiere decir que no está. Allí está, pero aunque yo no sienta su presencia, está conmigo. Yo creo que debo estar claro de que su promesa se cumple absolutamente y siempre va a estar con nosotros. Dios es el absolutamente presente. Por lo tanto, nosotros debemos estar muy claros de que Dios está presente en todas las circunstancias de nuestra vida. La siguiente fase es aprender a orar en el Espíritu. Estaba explicando un poco esto, pero debemos entender que nuestro espíritu puede estar trabajando
moviéndose en la presencia de Dios en tanto que nosotros estamos haciendo otras cosas. ¿Por qué razón? Porque el medio por el cual Dios se comunica con nosotros no es con nuestra mente, sino es con nuestro espíritu. Por eso es que Dios nos hizo espirituales, para que tengamos comunión con Él todo el tiempo. Entonces, nuestro espíritu puede estar simplemente reposando en los brazos de Dios mientras nosotros trabajamos. Pero es muy importante que orar en el espíritu es considerar su presencia y nuestro espíritu está siendo edificado con la presencia de Dios en tanto que nosotros trabajamos. Pero es importante saber que el trabajo y todo lo que nosotros hagamos es para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hacemos es para agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces creo que es muy importante que nosotros veamos eso, porque orar en el espíritu no es sencillamente o únicamente hablar lenguas. Es tener una comunión en silencio con Dios y estar espiritualmente conectados. Es como una luz encendida, nos ilumina, pero no domina el quehacer que nosotros tenemos. La luz nos sirve para ver, pero la luz nos está dando una iluminación para estar en la luz. Nosotros, cuando estamos en Cristo, hagamos lo que hagamos, la luz de Dios está presente en nosotros. Entonces, este es un punto básico que nosotros debemos reconocer en nuestra vida. El espíritu y la mente, podemos separarlos, y esa es una de las cosas más importantes que debe suceder en nuestra relación personal con Dios. Y yo quiero invitarles a ustedes a que no se olviden de esto, porque les va a ayudar tremendamente en el desarrollo y el crecimiento de su vida de oración. Otro aspecto más es que no solo Dios está con nosotros, sino que está nuestra vida en sus manos. Él pone sus manos y nosotros descansamos en Él. Cuando nosotros sabemos esto, entonces podemos vivir confiadamente y poder tener una comunión perfecta con Dios. Si amamos a Dios y si hay un profundo amor en nuestro corazón hacia Dios, entonces nosotros vamos a experimentar la pérdida de temores. Hay temor por lo que está pasando, hay temor por la violencia, hay temor que va a pasar económicamente, hay temor de que no tenemos suficiente comida. Déjenme decirles, si estamos en comunión con Dios, los temores se van. Y en lugar de temer, vamos a actuar para que todo se solucione, porque Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Entonces, si ustedes ven lo que leíamos aquí en el pasaje de Primera Tesalonicenses, es que nosotros oramos y la oración produce, y lo voy a poner así, la oración produce cosas que debemos darnos cuenta. En medio de toda circunstancia, buena o mala, fácil o difícil, estaremos alegres y gozosos. Podemos gozarnos en medio de las tribulaciones, y eso es muy importante. La segunda cosa es, estaremos agradecidos porque Dios está con nosotros y todos los problemas que enfrentemos, Él lo va a hacer con nosotros. Jesús nos dijo en cierta ocasión, vengan a mí, todos los que estén cansados y atribulados, porque yo les daré descanso, porque es ligera mi carga y fácil mi yugo. Si nosotros entendemos esto, entonces Dios se carga con nuestros problemas y nosotros tenemos a quien dárselas. La otra cosa básica en esto es mantengamos vivo el espíritu. Dice Pablo, no apaguen el espíritu. Y yo creo que eso es importante, porque apagar el espíritu significa perder la relación con Dios, la comunión con Dios, y eso no es correcto en nuestra vida. Somos llamados a transformarnos en una relación constante con Dios. Apagar el espíritu es perder el espíritu de oración, perder la comunión con Dios. Y lo importante es estemos conectados con Dios todo el tiempo, así el espíritu no se apagará. Déjenme tocar un par de cosas más. Estén siempre aferrados a la palabra de Dios para hacer lo bueno, para hacer lo correcto. Y al mismo tiempo, por supuesto, eviten toda clase de mal.
Pablo nos toca todo esto, porque la vida cristiana es una vida sobrenatural en el sentido de que estamos en una conexión con lo eterno de una manera constante. 100% de nuestro tiempo hay comunión con Dios. Creo que si ustedes no lo han experimentado, este es un buen tiempo para hacerlo. Es un buen tiempo para que experimentemos una nueva vida en Dios, dejando que el Espíritu esté conectado totalmente con Dios y vivamos en su presencia. Me parece que nosotros necesitamos esto, y lo voy a decir. Si hay algún tiempo en la historia de la humanidad en que los cristianos tenemos que orar, es ahora. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque estamos pasando crisis. Y en una crisis nosotros debemos no solo orar porque todo cambie, sino que lo más importante de todo eso es que Dios nos cambie a nosotros y nosotros tengamos una buena cara para enfrentar los problemas. Seamos positivos y no pesimistas. Que nosotros podamos saber que si Dios está con nosotros vamos a salir adelante y no habrá nada que nos quite el gozo que Dios nos ha dado. Por esta razón, orar con Dios o estar en comunión con Dios es el factor más importante de nuestra vida cristiana. Perder esta relación es perderlo todo. Y entonces lo que nosotros pensamos que es oración son nuestras palabras que muchas veces se quedan topadas en el techo de nuestra casa y no llegan a Dios porque estamos simplemente haciendo una práctica que no está metida en nuestro espíritu y en nuestro ser interior, sino simplemente es como pedir una ayuda externa. Debemos tener adentro de nosotros ese fuego del espíritu, esa relación y esa comunión con Dios. Y yo les invito a que practiquen esto y que vivan esto, y su vida va a cambiar radicalmente. Quiero terminar haciendo una oración hablada para que ustedes vean la diferencia. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero ponerme delante de ti para clamar porque la comunión contigo se multiplique en todos tus hijos y en todos los que están viendo este programa. Yo quiero pedirte, Señor, que no nos permitas a nosotros apartarnos de ti ni apagar el espíritu en nuestra vida. Nosotros estamos confiando en que si tú estás con nosotros, la comunión contigo es constante y permanente. Gracias por esta oportunidad que tenemos y gracias porque vamos a seguir creciendo en los caminos y vamos a cambiar la historia de nuestra vida y de nuestra nación y de nuestro mundo a través de una vida en comunión con Dios. Que el Señor les bendiga a ustedes y les fortalezca siempre. Amén. Hasta pronto.